Y eso es lo que tiene que tener en cuenta el Congreso. Puede hacer lo que desee, pero no tiene sustento normativo. Muy bien, como les comentamos al inicio del programa, el Poder Judicial, a través de una sala constitucional, ha dado una medida cautelar que significa, oiga usted, señores del Congreso de la República, absténganse por el momento de cualquier actuado en relación a la Junta Nacional de Justicia. Esto ocurrió el día de ayer. Ayer hemos visto la decisión de la sala que decide decirle al Congreso, paren esto, por favor. Bueno, la Junta Nacional de Justicia ha dicho que evidentemente va a acatar la decisión. Sin embargo, desde Junta de Portavoces y desde un pronunciamiento en redes sociales del presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto, se ha dicho que no se va a acatar la decisión del Poder Judicial. Y además argumentan ese desacato en una sentencia del Tribunal Constitucional para darle forma a ese desacato. Bueno, nos volvemos a encontrar, nos volvemos a enfrentar a un enfrentamiento, a un entrampamiento entre poderes del Estado. Quizás la abogada Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal y experta en estos temas, nos puede ayudar a conversar sobre este tema, a entender de qué estamos hablando. Cruz, ¿cómo te va? Bienvenida. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y también por la altísima preocupación de lo que acontece en Perú, que dicho sea de paso, está en la mirada internacional, sobre todo esta semana que el día viernes se realiza una audiencia sobre Perú, sobre el contexto de crisis de derechos humanos que está enmarcado en el contexto de la degradación democrática y del control de poderes en el país. ¿Qué sensación te deja lo de la cautelar del día de ayer? ¿Qué lectura tienes? Mira, básicamente que el sistema de justicia en nuestro país, además de estar siendo víctima de intentos de cooptamiento por parte del Congreso, también existe y es posible, de acuerdo a sus competencias, que operadores de justicia ejerzan sus funciones y controlen este poder descontrolado por parte de actores como el poder político. Lo que acaba de hacer esta sala del Poder Judicial no es más que, por medio de una acción urgente, una medida cautelar de amparo, proteger derechos fundamentales y principios constitucionales como la independencia de una institución como la Junta Nacional de Justicia frente al avasallamiento del Parlamento. Se está cumpliendo la ley sobre la independencia del sistema y lo está ejecutando nada más y nada menos que una sala del Poder Judicial. Eso es lo que está aconteciendo y en cierta forma es importante el entendimiento que los jueces han tenido sobre su rol histórico en esta crisis democrática. Es un importante paso para frenar esta dinámica de degradación de los controles del poder. ¿Puede el Congreso de la República desacatar esta cautelar? Lo que puede hacer el Congreso, que si bien es cierto, ya ha señalado su intención de continuar con el debate de las presuntas causas graves de la Junta Nacional de Justicia, va a estar fuera del derecho. ¿A qué voy con esto? La sala del Poder Judicial no le está ordenando al Congreso que haga algo. Lo que le está informando al Congreso es que sus decisiones respecto de las supuestas imputaciones a la Junta Nacional de Justicia quedan suspendidas. Ya no tiene efecto jurídico, quedan suspendidas por la competencia del Poder Judicial. En ese entonces, al Congreso no le compete si aceptar o no. Simplemente lo que haga a partir de ahora respecto de la Junta Nacional de Justicia no tiene efecto jurídico, es inexistente en el derecho. En ese sentido, de continuar el Parlamento con el debate en el Pleno, todas esas decisiones ya no van a estar basadas en el derecho, sino simplemente en una realidad de hechos que no tienen fundamento jurídico, y eso es inexistente. Nadie puede acatar algo que no está de acuerdo al ordenamiento jurídico, y eso es lo que tiene que tener en cuenta el Congreso. Puede hacer lo que desee, pero no tiene sustento normativo, y ni la Junta Nacional de Justicia, ni los ciudadanos, ni otras instituciones del sistema pueden tener en cuenta esas acciones porque están fuera del ordenamiento normativo.
La Junta de Portavoces del Congreso ha dicho que tiene el respaldo de una sentencia constitucional que impide la injerencia del Poder Judicial, la 0003-2022 PCC-TC. ¿A qué se refieren exactamente, Cruz? Lo que está intentando señalar el Parlamento, dicho sea de paso, de una manera equivocada y evidentemente manipulada, es que esta sentencia del Tribunal Constitucional daría cabida y protección a lo que el Parlamento quiere hacer, que es inaplicar sentencias del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional lo que hizo en esta sentencia, no obstante crear o pretender crear un espacio exento de control, es decir, sobre el Parlamento, lo que la propia sentencia que el Parlamento está señalando indica que sí es posible el control jurisdiccional, el control del poder, cuando de por medio haya una violación de derechos fundamentales. Y es justamente lo que en este momento está aconteciendo. Hay una desinformación adrede por parte de los funcionarios públicos del Parlamento al indicar que esta sentencia haría normativa o sustento jurídico sobre lo que pretende hacer el Parlamento. Nada más equivocado. Esta decisión del Poder Judicial, esta cautelar que ha dado la Sala, este amparo, ¿no es cierto? ¿Es apelable, Cruz, o es última instancia? Es apelable. Es apelable. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Es muy difícil, de acuerdo a la evidencia de las violaciones de los derechos fundamentales del Parlamento respecto al debate de las supuestas causas graves en las que han incurrido la Junta Nacional de Justicia, es muy difícil que, teniendo en cuenta esas evidencias en el debate público, así como ya esta decisión adoptada no por un juez, sino por una sala, es muy difícil que la institución del Poder Judicial vaya a revocar esta decisión. No solamente porque ya en ese debate que seguiría, no solamente están evidenciadas las violaciones que la Junta Nacional de Justicia está alegando ante el Poder Judicial, sino porque está en juego la propia autoridad del Poder Judicial, sobre todo cuando el Congreso está indicando que no va a acatar esta sentencia. Ahora, Cruz, si el Congreso sigue adelante, lo que le va a tocar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia es atrincherarse en su local y hacer valer la ley. Es decir, estamos llevando todo esto a un nivel de deterioro cada vez mayor. En efecto, quien está llevando a un nivel de deterioro democrático en el país es el Parlamento. Sin duda. Y desde hace bastante tiempo. Y lo que le corresponde a la Junta Nacional de Justicia, pero además al Poder Judicial y a las otras instancias del sistema, es proteger la institucionalidad. La Junta no estaría atrincherándose. Lo que la Junta estaría haciendo es defendiendo sus competencias en base a lo que la Constitución le ha encargado. Y dicho sea de paso, los ciudadanos y las ciudadanas legítimamente también identifican quién es aquí el causante de la debacle democrática. El Congreso, que está imponiéndose o tratándose de imponer a otras instancias del Estado, no tiene más de 8% de aprobación. Es decir, el Congreso no solamente es un actor que está fuera de la ley, sino que no tiene legitimidad. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta el Parlamento al momento de debatir qué es lo que quiere hacer con esta decisión del sistema de justicia, que dicho sea de paso y recalco, el Poder Judicial ha declarado ya la suspensión de todos los efectos de lo que haga el Parlamento en este caso. Así quiera o no, el Parlamento va a hacer algo. ¿Esperarías un pronunciamiento del presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, en defensa de sus fueros? Por los antecedentes, es poco probable que el presidente del Poder Judicial se manifieste. No obstante, dado el nuevo escenario agravado, donde se está poniendo en cuestionamiento la eficacia y el respeto a las decisiones de este poder del Estado, particularmente creo que sería posible que a la luz de este nuevo escenario el presidente del Poder Judicial manifieste de forma institucional junto con la Sala Plena de la Corte Suprema que las decisiones del Poder Judicial se deben respetar, que existen otras vías jurisdiccionales para seguir con el debate, pero que las decisiones del Poder Judicial
se deben respetar. Totalmente de acuerdo, Cruz, pero totalmente de acuerdo. Permíteme, aprovechando que estás con nosotros, plantearte otros temas que no quiero que se me pasen. Me ha parecido, por lo menos, desatinado o torpe el haber elegido a Javier González Olaechea como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Ana Cecilia Gervasí. ¿Qué podemos poner en tela de juicio, digamos? ¿Alguien que apoyó la teoría del fraude electoral el 2021? ¿Alguien que ha estado en contra del acuerdo de Escazú? ¿Alguien que aborrece al sistema interamericano de derechos humanos? ¿No es cierto? ¿Alguien que ha asumido teorías conspirativas como la presencia iraní o la de Hezbollah en nuestro país? ¿Alguien que escribe en una columna que la Corte Interamericana elude tendenciosamente el castellano según el diccionario, no sé qué, puede afirmar que hubo ejecuciones extrajudiciales? Dice no en relación a lo ocurrido a inicios de año. Ese es nuestro nuevo canciller, Cruz. Lo que está develando la juramentación del nuevo canciller del Perú es la postura y el compromiso que tiene este gobierno con el rompimiento no solo de la independencia, de principios básicos como acceso a la justicia, sino también el rompimiento de la imagen y de la interrelación del país frente a otros países en la Organización de los Estados Americanos. Ya hemos visto que con la canciller Gervasí lo que ha venido desarrollándose es un evidente esfuerzo infructuoso por parte del Perú frente a otros países del sistema de pretender decir de que aquí en nuestro país no está pasando nada. Es un secreto a voces que eso no es así, y tanto esto es de esta forma que en la última reunión que convocó el Perú en el Consejo Permanente de la OEA, el silencio y la no interacción de países sobre lo que se proponía era el evidente rechazo y separación del país con sus posturas ante el sistema interamericano. Entonces, si tenemos ahora un canciller que no solamente de forma indirecta, sino de forma directa, no reconoce la utilidad y la vinculación jurídica con el sistema interamericano y sobre todo avala las teorías y sin fundamento de un supuesto fraude electoral, de lo que, dicho sea de paso, el sistema interamericano ya se ha pronunciado. Lo que está simplemente haciendo el gobierno de Dina Boluarte es aislarnos del sistema interamericano y acercándonos ya en la lista de aquellos países que no respetan los derechos fundamentales y no les interesa seguir interactuando en la Organización de los Estados Americanos. Y esto tiene serias implicancias. Hace unas semanas teníamos el pronunciamiento de embajadas de países muy importantes para la región. Esto lo perjudica. Así es. Pero marca la posición del gobierno peruano, Así Cruz, es. Ojo con eso, ¿no? Así es. Por eso va a ser bien importante, y eso creo que no lo está visibilizando el Estado, el contexto que se está generando con el nombramiento de este nuevo canciller, con lo que está haciendo el Parlamento con la Junta Nacional de Justicia, con miras a la audiencia que va a ser en la Comisión Interamericana este día viernes a las 8:30 de la mañana. Así es. Donde la Comisión va a sentar al Estado peruano frente a sociedad civil, organizaciones de familiares de víctimas y organizaciones indígenas sobre lo que ha venido haciendo respecto del informe de la Comisión de abril del 2023, que no solo habla de la crisis y las violaciones a los derechos humanos desde diciembre del año pasado, sino de la degradación de los controles democráticos en nuestro sistema institucional. Entonces, lo que está haciendo el Estado peruano es prepararse de la peor manera para sentarse frente a otros estados este viernes. Así es. Y para terminar este enojoso tema, Cruz, cito del mismo artículo de opinión que te citaba hace un ratito, dice González Olaechea: según el masacre es una matanza conjunta de muchas personas, por lo general indefensas. ¿Hubo matanza conjunta? En referencia a lo de Puno, a lo de Ayacucho, dice groseramente falso. O sea, para el canciller, 17 personas asesinadas no es una masacre, Cruz. El canciller evidencia con esta postura no solamente un desconocimiento absoluto de conceptos básicos del derecho internacional, de derechos humanos,
sino que además evidencia que su perfil corresponde a una persona antiderechos y a contracorriente de la protección de los derechos fundamentales en el país. No hay ninguna garantía de que el Perú se presente ante la comunidad internacional tratando de indicar que es un país que defiende los derechos fundamentales con un canciller que ha revelado justamente la postura contraria. Es, como se señala, el suicidio internacional de la imagen, pero sobre todo de las posibilidades del país de salir de la crisis, no solamente de derechos humanos, sino también económica y social, que en este momento este gobierno nos está llevando. Correcto. Cruz, como siempre, gracias por la pertinencia y por la claridad. Hasta otra oportunidad. Hasta pronto, Carlos. Muchas gracias. Cruz Silva ha estado con nosotros, abogada del Instituto de Defensa Legal, que tiene los conceptos claritos en relación a lo que está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia.